En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Teníamos que empezar, el séptimo mandamiento, desde la pregunta 433 del Catecismo. Ella dice: ¿qué nos prohíbe el séptimo mandamiento? No hurtarás. El séptimo mandamiento, no hurtarás, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno o causar algún daño al prójimo en su propiedad, de cualquier modo que sea. Quedarse con lo ajeno, tantas veces que nuestras vidas tan imperfectas así hacemos, hasta en las cuestiones nimias y de la vida diaria, pedir prestado tal vez hasta un hermano, un primo, una ropa que uno necesite y después no se devuelve. Pedir prestado un libro, típico. Pedir prestado un libro y no se devuelve. Tristemente, recuerdo un muy, entre comillas, gran masón, tristemente masón, pero de los más famosos de mi país, Mitre, súper liberal, súper masón, pero que tenía una de las mejores bibliotecas, o tal vez la mejor de todo el país, era personal de él. Y una vez llega un amigo y le pide un libro, y le dice: no, lo lees acá. Y le responde: porque hay dos, y me disculpan la anécdota, hay dos clases de imbéciles, dice: los que prestan un libro y los que lo devuelven. Entonces él tenía una biblioteca enorme, lo prestaba, pero para leerlo ahí, no salían de su casa. Entonces fíjense que eso es muy común, pedir un libro para leer y después no devolverlo. Me disculpan el ejemplo. Entonces dañar al prójimo en retener lo ajeno, no devolver lo ajeno, o causar algún daño en su propiedad. De cualquier modo que sea, si yo daño algo que es ajeno, tengo que responder por ello. Tengo que ocuparme de arreglar lo que yo dañé. Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir hurtar? Hurtar quiere decir tomar injustamente la propiedad ajena contra la voluntad del dueño, es decir, cuando éste tiene toda la razón y el derecho de no querer ser privado de ella. Típica actividad de los ladrones que atracan, etcétera, privan a una persona de su propiedad contra la voluntad del dueño, porque sin duda que nadie quiere ser asaltado o atracado. Pero en un matrimonio la esposa por ahí sabe que su esposo no tiene ningún problema en que ella tome plata para ir a hacer las compras o las necesidades de la casa. Entonces ahí no hay ningún tipo de robo porque no es contra la voluntad del dueño. ¿Por qué se prohíbe hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria, o si ustedes quieren, injusticia al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho y voluntad lo que le pertenece. Hay un ejemplo clásico en eso de retener o demorar el devolver lo ajeno. Hay un pecado que clama venganza al cielo, que atrae al cielo los peores castigos de esta vida, que es cuando uno retiene el salario de sus empleados. ¿Y cuántas empresas demoran a veces el pago de sus salarios en ese juego que a veces hacen financiero de poner plata e interés y demoran el pago para cobrar un semestre y después les pagan? Eso es un pecado gravísimo. Las personas más desprotegidas que dependen para vivir de su salario, alguien que tiene calidad de dueño o calidad de propietario de una empresa, tiene que ser extremadamente respetuoso con pagar el salario a tiempo y lo que corresponde. Por decir un ejemplo, esos que hacen esos depósitos de grandes dineros para cobrar intereses y se vence tal vez el 10 y le tienen que haber pagado al empleado el 2, pero por el afán de lucro demoran los pagos. Ese pecado en particular es uno de los que la Santa Iglesia Católica enumera como aquellos que claman venganza del cielo. El homicidio, el otro, la homosexualidad es uno de los que está enumerado allí, que claman castigos del cielo, etcétera, etcétera. Más adelante este catecismo lo trae, o ya lo hemos dicho en las preguntas previas, ahora no recuerdo. 436. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Bienes ajenos es todo lo que pertenece al prójimo por tener la propiedad o el uso de ello o por guardarlo en depósito. Cuando yo robo cosas que estaban en depósito bajo la custodia de otra persona. ¿De cuántas maneras
se toman injustamente los bienes ajenos, de dos, con el robo y con el hurto. ¿Cuál es la diferencia del robo y el hurto? El hurto es más bien con engaño, el robo es con violencia. Cuando usan un arma, cuando usan un puñal, un revólver, etc. Pero lo leemos de aquí. ¿Cuándo se comete hurto? Se comete hurto cuando se toman ocultamente los bienes ajenos, los engaños, aquellos que roban la billetera en el bus, en el Transmilenio, punguistas, le dicen en mi país, supongo que aquí también. Yo no entiendo cómo la gente, sabiendo que eso es extremadamente común y son muy hábiles para quitarte el celular o la billetera sin que te des cuenta, yo no entiendo cómo hay gente que sigue poniéndose en el bolsillo de atrás la billetera del celular. Como decir, róbenmelo. Y cuando se fija no está más. Obviamente eso tiene que estar bien metido en un bolsillo seguro, por lo menos para que les cueste sacártelo. Pero no hay cientos, si se fijan, cientos de personas que siguen usando el bolsillito trasero, lo más fácil que hay para robar. Ese es el hurto, cuando es ocultamente, con engaño, con la habilidad del ladrón sin usar violencia. Y el robo al revés. Cuando se comete robo, y ahí terminamos una predica corta hoy, se comete el robo cuando se toman los bienes ajenos con violencia y manifiestamente. Obviamente los atracos, que se usa o un puñal o un revólver y muchas veces se golpea al que sufre el robo, muchas veces se lo mata o se lo deja mutilado o herido o inválido para siempre. Todas las cosas que sufrimos las personas que intentamos ser buenas en esta sociedad donde el ladrón puede todo, casi todo, y la gente honesta solo tiene que sufrir los asesinatos de sus seres queridos, las mutilaciones de sus seres queridos, el daño, el quedar con una incapacidad de por vida, les disparan y les pegan en la columna y se salvan, etc. Tantas cosas que uno oye con toda esta locura y demencia y delirio moderno, con todo lo que son estas suavidades para los malos y sufrimientos para los buenos. La misma Biblia, termino con eso, entre las funciones básicas que tiene que tener un verdadero gobernante, que no existe, por supuesto, es castigar a los malhechores. Hoy en día los malhechores son muy levemente castigados y la gente buena sufre todas esas acciones, una situación social que hace muy difícil llevarla adelante por todos estos sufrimientos de robo, etc. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta tiene un nombre esa estupidez moderna, la lenidad penal, la suavidad penal, sin suavidad por los malos y los buenos que sufren. Ya saben, ya explicamos una vez, la misma pena de muerte sí se puede aplicar a los delitos más graves de todos. Sigamos hablando.